Buenos días, Franklin Pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Analista político, amigo de la casa. ¿Cómo estás? Hola, querido Ramón. Qué gusto saludarte como siempre. A ver, con más de 34.000 contagios ya tenemos afortunadamente el 10% del presupuesto general de la Nación para salud. ¿Será suficiente? Bueno, siempre un dato que vaya en pro de la salud es halagüeño. No obstante, somos el país en Latinoamérica que tiene a nivel per cápita la menor inversión y por lo tanto eso hace y se refleja en el déficit estructural que tenemos en cuanto a la atención. De hecho, el sistema de salud boliviano es uno de los peores de Latinoamérica, quizás por encima solamente de Haití y de Guatemala, y no se va a resolver con 10%, que en cuestión de volumen financiero no es suficiente para resolver la infraestructura, que es un déficit grande, los recursos humanos que se necesitan en mayor cantidad y por supuesto todo el rubro de equipamiento que en este momento particularmente es altamente sensible. La salud es una asignatura pendiente que en más de una década no se hizo los deberes y ahora estamos sintiendo y estamos resintiendo de una manera realmente muy alarmante cómo estamos viviendo en algunos departamentos en estado de calamidad, como el caso de Santa Cruz, como el caso de Beni y eventualmente Cochabamba también. Naturalmente hay una propuesta que es del 10% del gobierno. Por otro lado, el movimiento al socialismo tiene su particular visión acerca del presupuesto que se tiene que destinar de parte del Tesoro General de la Nación para salud. No hace falta hilar demasiado fino para entender que existe una pugna muy notoria entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, una pugna que se va a mantener, me imagino, durante toda la pandemia y ya para calentar el ambiente de cara a las elecciones del próximo mes de septiembre, Franklin. Es una paradoja, porque lo que siempre idealmente siempre se quiere que en un Estado exista la separación de poderes. Bueno, ahora existe una clara separación de poderes, pero además no solamente están separados, sino que están confrontados. Entonces eso hace que en el país tengamos una acción de poder bicéfala, donde hay prácticamente dos cabezas que están gobernando. Por un lado, la señora Áñez, que gobierna mediante decretos sin poder, y por el otro lado, desde la Asamblea Legislativa, la señora Copa, que emite leyes sin consultar al Ejecutivo. Eso es. Y entonces existe una total contradicción, porque cuando se toman medidas que tienen que ver con temas de políticas públicas, la coordinación con el Ejecutivo es indisociable, pero lo que vemos es que pareciera que es otro gobierno el que existe en la Asamblea Legislativa, lo cual le está pasando una gran factura a la señora Yanine Áñez, porque como decidió no ser simplemente la que lleve adelante el mandato más importante, que era la transición electoral, decidió competir. Ahora todos los embates que sufre son a su candidatura, a su imagen, y lamentablemente es el país el que se ve sumido en una total desestructuración de la institucionalidad en el peor momento, en un momento de pandemia. Ahora, está el movimiento al socialismo bloqueando en el legislativo, donde tiene mayoría absoluta, cualquier decisión propuesta por el Poder Ejecutivo. Y ahí tú tienes 300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional destinados justamente para atenuar el impacto de la pandemia, que están ahí y que a los cuales no podemos acceder. Esto es una complicación añadida que me imagino, Franklin, parte también de esa pugna política que usted describe también. Bueno, el origen probablemente esté en que una de las bases más importantes del movimiento al socialismo es su alejamiento precisamente de los organismos multilaterales y en este caso del Fondo Monetario Internacional. Históricamente siempre ha sido una lucha la que ha realizado el movimiento al socialismo con respecto de los fondos que venían, porque no nos olvidemos que desde el consenso de Washington y la reestructuración y la nueva política económica que hubo en la década de los 80s y 90s en Latinoamérica vino de la mano del Fondo Monetario Internacional, y entonces para ellos es una mala palabra y creo que no están dispuestos a ceder porque tendría un carácter corrosivo en términos político-electorales. No nos olvidemos que en este momento estamos en plena campaña y cualquier elemento que pueda ir en contra de lo que originaria o primigeniamente fue puede ser corrosivo. Entonces el movimiento al socialismo no es que se oponga a los 300 millones, se opone al Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo lo que hace es perjudicar al país. Entonces date cuenta cómo la clase política, lo he dicho una y otra vez por activa y por pasiva, no se preocupan de los problemas del país,
anteponen sus intereses políticos y ahora anteponen sus intereses electorales. Es una verdadera vergüenza lo que hace, porque ha secuestrado al órgano ejecutivo, y es otra vergüenza lo que hace el ejecutivo porque ha distorsionado una transición que debería haber sido en términos absolutamente expeditos, pacíficos y con estabilidad. Lo que tenemos ahora son dos fuerzas en confrontación, juntos, que se va erosionando día a día, y el MAS que se alimenta de los errores del gobierno día a día. Y por el otro lado, Comunidad Ciudadana, que mantiene una distancia agazapada y que probablemente esté rentabilizando también el deslave actual del gobierno. Es decir, estamos ya prácticamente en una campaña electoral manifiesta, ya no encubierta ni soslayada. Estamos ya en campaña electoral, Franklin. Definitivamente, todas estas acciones que se ven a diario están vinculadas directamente a la campaña electoral y a la necesidad que tienen de sacar rentabilidad política con cada una de las decisiones que van tomando. Entonces tú ves, por ejemplo, que desde la Asamblea Legislativa, que parece un gobierno paralelo, empiezan a tomar medidas de corte social, no sé hasta qué punto tengan basamento constitucional o tengan sostenibilidad y viabilidad técnica y financiera. Por ejemplo, rebajan alquileres, hablan del tema del plasma, tratan de abordar y dosificar el tema a través de la ley de emergencias, una cantidad de leyes que lo que hace es secuestrar al órgano ejecutivo, le quita la iniciativa, y ahora hay dos personas, tienes a Yanine Áñez y tienes también a la señora Eva Copa. Y por cierto, tanto que hablaron por un lado que y si es con ella, recuerda tú que acuñaron ese término, bueno, pues en el movimiento al socialismo también está empezando a surgir una corriente de opinión, y si es con ella, porque también tienes una mujer joven, tienes una mujer de extracción humilde, tienes una mujer que da la talla en cuestión de confrontación política. Así que el panorama realmente no solamente es simple dentro de unos y otros, el panorama es complejo en todas las fuerzas políticas, y el movimiento al socialismo también está implosionando, porque se puede plantear la disyuntiva de si definitivamente se remoza, se relanza, o si nuevamente restituyen y restauran el poder de Evo Morales. También el movimiento al socialismo está viviendo un momento intenso y hay que ver qué es lo que surge de aquí en adelante. Ahora, evidentemente, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión, Eva Copa se presentaba como la gran conciliadora apartada del evismo o del ala más radical, más evista, justamente del movimiento al socialismo. Y en los últimos tiempos ha virado hacia ese evismo de nuevo. Está digitando Evo Morales y el brazo fuerte del MAS, su guardia pretoriana en Buenos Aires, el devenir de Eva Copa y de los masistas menos evistas? Bueno, yo creo que no hay radicales ni no radicales, ¿no? Son de impronta radical los masistas todos. Ahora, hay radicales más vinculados a actividades ilícitas, como probablemente sean estos grupos corporativos del Chapare, pero en el fondo todos son radicales, porque es su origen, son sus luchas, lo cual no es ni bueno ni malo, es simplemente como es. En su momento hubo una cantidad importante de legisladores de bajo perfil que fueron muy conocidos a raíz precisamente de que los del primer anillo salieron del ruedo político, porque más que contribuir a una transición eran un perjuicio. Pero ahora se están reconstituyendo nuevamente, las figuras radicales, como llaman, están apareciendo nuevamente. Evo Morales no descansa, está muy activo, está nervioso, está deseoso de volver lo más rápido posible al país. Los números no son malos para el movimiento al socialismo, tiene un piso duro de 30%, la competencia electoral del centro a la derecha es débil porque ninguno llega a pasar el 30%, entonces date cuenta, se ha complicado bastante la situación en términos de configuración política, la fragmentación nuevamente se ha producido del centro a la derecha, del centro a la izquierda están cada vez más cohesionados. Y entonces vamos en un momento en el cual tenemos un gobierno de transición que desvirtuó la transición, que complica la transición, y entonces el fuego cruzado y todos los ojos ahora están puestos en el Tribunal Supremo Electoral, una instancia con poca autoridad, muy laxa, que creo que lo que entiende es simplemente que hay que hacer una elección tranquila, contar bien los números, pero al final hay cosas de base que son mucho más complejas, como el padrón electoral, que no sé por qué no quieren hablar de ese tema tan sensible, y definitivamente estamos yendo a elecciones en tiempos de pandemia, pero además con un alto nivel de turbulencia en todos los sentidos.
¿Por qué cree usted que, lo acaba de decir, Franklin, le tomo la palabra y no quiero que la pregunta quede votando ahí, y menos su opinión, ¿por qué cree que el Tribunal Supremo Electoral no toma una decisión efectiva en cuanto al tema del padrón? ¿Existe alguna presión añadida sobre Salvador Romero y los vocales? Lo que yo veo es que es un Tribunal Supremo Electoral que quiere tener la menor cantidad de problemas y fricciones, es decir, no toma el toro por las astas, que todo transcurra por inercia. No me quiero pelear con nadie, no me quiero hacer mala sangre con nadie, no quiero tener confrontación con nadie. Yo simplemente lo que quiero es que se hagan mis elecciones bien hechitas, bien contaditas, con gel, con jabón y con un sistema informático medianamente aceptable y con observadores que vengan del exterior, cuando en el fondo el problema es mucho más complejo. Pero para la complejidad se necesita también liderazgo, y lo que no tiene el Tribunal Supremo Electoral definitivamente no tiene liderazgo, porque no hay ahí una instancia que plante cara a los problemas estructurales. Estamos saliendo de un gran fraude. ¿En qué queda el fraude? No se ha hecho prácticamente casi nada, simplemente se ha hecho una representación jurídica, entiendo yo, por cumplir el momento. No se ha analizado a fondo el tema del padrón, que el 2009 Exacto. Creció en más de 500,000 de personas. Escucha bien, Ramón, creció en más de medio millón el padrón en 2009, y eso no se ha tocado ni se ha dicho absolutamente nada. Estamos yendo con la base que es lo más sensible. El universo cuantitativo podría estar distorsionado para la elección, tampoco se ha hecho nada. El tema de los recursos económicos, una vergüenza que hayan tratado de que nuevamente hay una redistribución proporcional, como si estuviéramos saliendo de la elección del 2014, cuando estamos saliendo de un fraude. Entonces, no quieren meterse en problemas, no quieren líos con nadie, no quieren tener el menor desportillamiento. Y entonces eso simplemente te hace ver que no hay autoridad, no hay liderazgo, y además en muchos de los casos le han cedido la iniciativa al órgano legislativo, cuando ellos no tienen que actuar como si fueran Corte Nacional Electoral del pasado, sino como un órgano independiente, y ese es precisamente el aspecto que no han sabido asumir en su verdadera integridad. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral está tomando el papel, está asumiendo el rol de ser, un tramitador de una elección, un administrador de una elección, pero en ningún momento ejerce una función de Tribunal Supremo Electoral con decisiones que hacen algo fundamental en democracia, que es el acto de ir a votar, el acto de ir a sufragar. ¿Considera usted que este criterio es razonable? Sí, efectivamente, comparto tu criterio, porque alguna vez he mencionado inclusive que más parece una instancia administrativa que un órgano independiente. Ellos tienen que tomar decisiones no porque lo diga un analista o porque estemos comentando tú y yo. Eso dice la Constitución, que lean pues un poco la Constitución, que se basen en eso, que tengan además la suficiente preclaridad o claridad de poder ver que esta elección es absolutamente atípica, inédita, que estamos saliendo de una crisis política tremendamente compleja, con un presidente que renunció, se fue del país, con una elección que fue anulada, con vocales que están con un proceso penal, y pareciera que no pasa nada. Aquí lo que se tiene que hacer es descubrir y llegar hasta el final, pero para eso efectivamente se necesita liderazgo, se necesita inclusive un poco de valentía, por no decir otra cosa, porque realmente no es simplemente cuestión de quedar bien con todo el mundo y finalmente llevarnos a una elección que no va a resolver absolutamente nada. Las elecciones no tienen cualidades mágicas. De hecho, el próximo gobierno es el gobierno verdaderamente de transición, porque toda la carga de la desestructuración de la institucionalidad, todos los aspectos vinculados a la crisis económica, a la recesión y a la desaceleración global, obviamente los vamos a sentir en carne propia desde la individualidad. Al día de hoy hay destrucción de empleo, y tú sabes que hay medidas que vienen desde la Asamblea Legislativa que van en total contrarruta a la realidad. Pero como están en campaña, tratan de decir, no se despida a nadie, se baja el 50% de alquileres. O sea, las medidas de esa naturaleza son demagógicas, y te hacen ver que hay como si fuera dos gobiernos, y hay una disputa entre Copa y Áñez, y finalmente quien más pierde es Áñez, porque Copa no es candidata, y más bien quizás en el MAS se planteen, ¿y por qué no con ella? Como lo hicieron en Juntos en alguna oportunidad. Para terminar, Franklin, ¿es
¿O no es una medida, claro, usted lo ha dicho, que es demagógica definitivamente, por ejemplo, la ley del inquilinato? Ahora, ¿es o no es constitucional, Franklin? Bueno, yo creo que no, porque fíjate, primero tiene algunos defectos de base. Es retroactiva, lo cual ya es una aberración. Segundo, es como si el Estado se metiera en tus cosas particulares. O sea, si al día de hoy el Estado puede venir y decirte cómo tienes que hacer tus acuerdos, porque los acuerdos entre partes están regulados por el Código Civil y un acuerdo entre partes es ley y el Estado en este caso es intervencionista. Así como en algún momento planteó el doble aguinaldo, que era meterle el dinero, o mejor dicho, la mano al bolsillo de los, particularmente del sector privado, podía hacerlo con el sector público, pero no con el privado. Esto es absolutamente arbitrario. Yo sé que cae bien a muchas personas que están en una situación económica realmente precaria, dura, que no se ha generado ingresos, pero el antecedente es funesto, es demagógico. Definitivamente esto tiene que ir al Tribunal Constitucional. No se puede llevar adelante un Estado que empiece a intervenir en las relaciones absolutamente de corte privado, un Estado absolutamente que desconoce lo que funciona el ordenamiento jurídico de su propio país. Entonces, desde mi perspectiva, es una acción muy demagógica, impositiva, intervencionista, que deja un funesto antecedente para los bolivianos. Muchísimas gracias, Franklin Pareja. Hasta la próxima. Tenemos mucho de qué hablar, muchísimo. Por supuesto, habrá mucho que hacerlo. Te mando un gran saludo, Ramón. Un abrazo enorme.